Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo en el lugar en el que te encuentres. Eh, Bienvenido a este live. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Y bueno, quiero darte la bienvenida y las gracias por tomarte un tiempecito para platicar. Y bueno, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy, que es mi vida por cuarto y quinto paso. A lo mejor no saben lo que es esto, algunos sí, pero únicamente voy a contar mi vida, el estar en cuarto y quinto paso, cómo fue mi experiencia antes, durante y después. Ujú. No voy a entrar en controversia, no voy a entrar en ninguna discusión, siempre sus comentarios quiero que lo hagan con respeto. Si tienen alguna pregunta, con todo respeto, quiero yo compartir mi vida, ¿sí? En lo que es cuarto y quinto paso. Y bueno, si bien vamos a ahondar en detalle, porque yo les había comentado que es parte de mi capítulo, es uno de mis capítulos en el libro. Los invito a suscribirse a Maggie, Estoy Viva y esta es mi historia. ¿Mm? Estamos en varias plataformas, en YouTube, en TikTok, en Facebook, en, en Instagram y en Spotify. Suscríbete para que tengas más contenido. Te invito a ver los capítulos anteriores para que te pongas en contexto de mi historia y de alguna manera te ayude un poquito a visualizar, ¿no?, los problemas que yo tuve y cómo los fui yo eh, minorizando, ¿no? Bueno, aunado a esto, pues, ¿cómo fue? ¿Cómo fue llegar ahí? Bueno, todo, no, nada es casualidad. Uh-huh. Yo me acuerdo que en un diciembre fui a comprar los reyes de mis hijos. Y yo iba sola porque, pónganse en contextos en mis anteriores capítulos. Uh-huh. Entonces yo era pues madre soltera prácticamente, entonces me fui yo a comprar los juguetes de mis hijos, ¿sí? Para Reyes, pero yo no tenía carro. Uh-huh. Entonces, pues me voy yo sola, uh-huh. Compro lo que yo este, pues de alguna manera consideré, porque pues obviamente que yo en aquel tiempo yo le solicitaba la pensión al papá de mis hijos, que él vive en Estados Unidos, y pues padre desobligado nunca vio esos detallitos, ¿no?, en un hijo, en lo que es cumpleaños, Día de Reyes, bueno, simplemente comida, ¿no? Entonces, pues yo me acuerdo que el Día de Reyes, pues me endeudaba, ¿no? Yo pedía préstamos en el trabajo y tenía yo que pagarlos después quincenalmente esas deudas, ¿no? Pero a mis hijos nunca le faltaron reyes, nunca le faltó, pues sí hubo carencias, no hubo así como que dar, ¿no? Pero reyes nunca les faltó. Uh-huh. Entonces, pues yo me endeudo, voy a comprarle sus cositas a mis hijos al centro comercial y ya voy llena de varias cosas y pido un taxi. Uh-huh. El taxista bien amablemente me acuerdo que le compré yo a mi hijo una autopista. A mi hija le compré varios juegos armables, o sea, era varias cositas, ¿no? Y cuando yo me subo en el taxi, pues le digo para dónde iba y todo eso, y el taxi llegó un momento antes de llegar a casa de mi mamá, me detiene, traía un cuchillo y me baja. Uh-huh. Me baja, me quitó toda, o sea, mi bolsa, se llevó mi bolsa y se llevó los juguetes de mis hijos, ¿sí? Y a mí lo que más me dolió, no tanto mi bolsa, fueron los juguetes de mis hijos, porque yo no sabía qué iba a pasar, o sea, no entendía cómo le iba a hacer si yo ya había rescatado un poquito, pues esas fechas, ¿no? El dinero para conseguir dinero para, ¿no? Entonces yo llego a mi casa y entré yo en una etapa, mi mamá me pregunta, ¿no? Porque pues llegué sin dinero, caminando sin bolsa, toda pues enojada, molesta, o sea, entré en una catarsis, sí, entré en un momento de desesperación, de neurosis,
queriendo echarle la culpa a todos. Ujú. Mis hijos no entendían por qué, pues obviamente estaban chiquitos, ¿no? Y yo tenía que darles que nada había pasado, ¿no? Una buena cara de que pues que no se enteraran, ¿no? Llega una persona a mi casa que era parte de la familia. Ujú. Y no voy a entrar en detalles quién es esta persona porque no quiero tener algún problema legal, ¿no? Espero y lo entiendan. Pero esta persona amablemente me dice, me saca la casa de mamá y me lleva al jardín. Ujú. Y recuerden que la casa de mamá era grande y me lleva al jardín y me dice, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Pero yo un mar de lágrimas, enojada, molesta, estaba yo ya harta, harta porque me sentía ya muy cansada, desgastada, si bien no sentía yo la ayuda económica de parte del papá de mis hijos, y aunado a esto, pues yo ya me sentía, o sea, de verdad, o sea, harta. Y entonces me suelto a llorar y le digo, ¿sabes qué? Es que me acaban de asaltar, se llevaron todos los juguetes, se llevaron esto, me robaron, o sea, entonces él lo que hace, me abraza y me dice, no te preocupes, no les va a faltar nada de Reyes a tus hijos. Y entonces me acompaña él y mi hermana. Y él les compra sus juguetes de, de Reyes, lo que ellos consideraron, ¿no? O sea, yo tampoco me puse a que sí, que no, ¿no? Dije lo que ellos consideraron, les compraron sus juguetes, sus dulces. Uh-huh. Finalmente era el padrino de mi hija, ¿no? Entonces dije, y pues yo me sentía con un sentimiento de agradecimiento, de tristeza, porque dije, pues, o sea, ni el papá de mis hijos, ¿no? Este, y sentí algo así como que, pues Dios no te deja, ¿no? El universo no te deja. Como que dije, ok, adelante, ¿no? En ese momento me dice la persona que me ayudó a comprar los juguetes, me dice, oye, quiero invitarte a un lugar en donde sé que te van a ayudar. Yo creo que me vio tan desesperada, tan, de verdad, tan mal, sí, porque lo mío era una neurosis, o sea, tremenda, tremenda, de que yo no me aguantaba y empezaba agredir a mi hijo, el más pequeño, yo les comentaba que una persona con neurosis se desquita de las personas débiles, ajá, porque no se pone al tú por tú con la gente, ¿sí? O sea, te sale la voz de carretonera y te desquitas con los hijos, los que menos tienen que ver, ¿no? Y esta persona había visto cómo era, cómo ya me empezaba a ver, ¿no? Indicios de eso, ¿no? Entonces, yo por agradecimiento, ¿sí? Le dije, sí, sí voy. El problema era de que quién me cuidaba a mis hijos, ¿no? Y mi hermana ya había ido, ¿sí? Entonces mi hermana me dijo, no, no te preocupes, yo me encargo de cuidar pues, a mi sobrino, ¿no? Y yo dije, ok, ok, y así fue, pasaron una semana por mí todos los días, fue una semana, de 7 a 9. Eh, yo dije, si fue mi hermana y regresó bien, no puede pasarme nada, ¿no? Y aparte, pues la persona que me invitó, yo le tengo un afecto y dije, ok, me voy a dejar guiar, me voy a dejar a ver qué, porque yo ya había ido a psiquiatras, psicólogos y un montón de cosas y yo andaba toda loca y sin dinero porque te despluman ahí en lo que es psicólogos y todo eso, ¿no? Entonces dije, no, 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 tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Y bueno, finalmente sí decido yo el irme. Uh-huh. Y te puedo compartir que el movimiento es de Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. Cuarto y quinto paso específicamente. Si tú nunca has ido, te van a hacer una entrevista. Uh-huh. Después vas a tomar tus 7 juntas de preparación, las cuales él o los coordinadores uh-huh, te dan su experiencia uh-huh, con respecto a sus sucesos de su vida, para que en la hacienda puedas aplicar el cuarto paso. Uh-huh. Sin miedo, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Uh-huh. Y el cuarto paso también, admitimos ante un ser superior y ante nosotros mismos y ante otro ser humano
la naturaleza exacta de nuestros defectos. Ujú. ¿Qué son nuestros defectos? Nosotros tenemos defectos de carácter. Ujú. Los defectos de carácter se conocen de diferentes formas. Ujú. Por ejemplo, el ego, pecados capitales, pasiones, vicios, que es el miedo y la vanidad. Estos son los que hacen que se pierda la identidad y se obstaculice nuestra vida. Ujú. ¿Cómo puedo reconocer mis defectos? El primer punto es reconocer cuáles son tus principales defectos, no ocultarlos, remediarlos, uh-huh, y valorar tus virtudes. Uh-huh. Por ejemplo, las debilidades humanas, uh-huh, nuestras debilidades, no mías, en general, de ser humano, es el miedo, la ansiedad, la angustia, la frustración, el complejo, la vergüenza, el coraje, el odio, los celos, placer y el asco. Uh-huh. Y el defecto de carácter es el orgullo, ira, envidia, avaricia, gula, lujuria y pereza. Uh-huh. Y nuestras virtudes es la humildad, la tolerancia, la caridad, langüeza, templanza, castidad y diligencia. Uh-huh. Entonces, esas virtudes tenemos que trabajar más nuestras virtudes para aplacar un poquito nuestras debilidades y nuestros defectos de carácter. Uh-huh. Entonces, para que vayan viendo, uh-huh, que, que es qué son nuestros defectos de carácter, ¿sí? Que no es enchilame esta, señores, ¿eh? Tú si vas a un inventario, pues vas a trabajar contigo. Por otro lado, el cuarto y quinto paso emplea una catarsis. Uh-huh. Y su dinámica de recuperación es una terapia de choque, en donde tú te desahogas y sientes alivio. Es lo mejor de la medicina, de la psiquiatría, de la psicología y de la espiritualidad. Igual que otros movimientos, esto no es el remedio de todos los males, uh-huh, y tiene errores. También hay reglas generales, uh-huh, como no hacer actos físicos, ni en el grupo, ni en la hacienda, no, no robarse entre compañeros, no hacer bullying. Cabe destacar que la hacienda es rústica, con el propósito de que aprendas cada uno a valorar lo que se tiene en casa materialmente. En el cuarto y quinto paso se atienden problemas como la drogadicción, el alcoholismo, la anorexia, la ludopatía, la bulimia, la agresión, la depresión, indiferencia, desapego, dependencia, codependencia, neurosis, entre otros. O sea, para que vean que no nada más es drogadicción. Uh-huh. Aquí el chalequito, a ver quién le queda. Entonces, esto se los hago yo partícipe. ¿Por qué? Porque yo estuve en un cuarto, quinto paso. Uh-huh. Hice mi inventario de, de 3 días. Uh-huh. Un inventario en el que tú vas a trabajar de manera personal. Uh-huh. Un inventario que a mí supuestamente yo iba, ¿no? Porque pues no entendía por qué no me cabía en la cabeza por qué habían dejado de quererme, por qué el papá de mis hijos me había abandonado, ¿no? Y yo así como pobrecita, pobrecita, ¿no? Entonces voy a hacer mi inventario y me dicen, no, es que tú no tienes esto, lo tuyo pues es la neurosis, uh-huh, es la neurosis y tienes que trabajar esa parte. Aparte, bueno, tenía una etapa en la que yo me había bloqueado, sí estaba bloqueada, que era la edad en la que fui abusada dentro de mi núcleo familiar, sí, con mis depredadores. Yo estaba muy chica y fue algo que yo no me acordaba. Sí, al momento de exponer varias personas dije, hoy, creo que sí. Empecé yo a acordarme. Y bueno, liberé.
yo lo sentía como que era algo mío, íntimo y que nadie se tenía que dar cuenta y pues no. Para mí fue una liberación porque por primera vez aceptaba lo que me había pasado, por primera vez aceptaba el que yo no estaba bien desde mis inicios, el que tenía yo una ansiedad tremenda y una depresión también. Entonces, yo empecé a tener una liberación tremenda que obviamente tú escoges a tu padrino, porque ahí hay padrinos en los que te van asesorando cómo hacer todo tu proceso, ¿sí? Y yo me sentí, cuando yo ingreso ahí, aceptada, me sentí como que era aceptada en un grupo en el que no me criticaban, no me ofendían, o sea, no, era un ambiente tan bonito, ¿sí? Fue un despertar enorme, un despertar de conciencia tremendo, en el que te dicen que pues ya no puedes hacer daño porque tienes una conciencia muy despierta. Pues bueno, te dicen que tienes que regresar la dádiva a la que te dan, o sea, que es el despertar, eh, regresar nuevamente a otro, a lo que hicieron por tú regresarlo, ¿no? Entonces, cuando yo regreso, pues me ven cambiada, mi mamá me ve cambiada así como hasta el semblante, me dice, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué te hicieron? ¿No? Y yo, pues nada, simplemente tengo que trabajar en mí y tengo que trabajar en mí. Me dicen que tengo que ir a mis pláticas, que esto de la enfermedad de la neurosis pues tiene que estarse constantemente, ir a pláticas pues para que no se te olvide. Ahí yo voy a contar lo que yo vi, lo que yo pasé, ¿sí? Ahí empezaron pues a vender libros, ¿no? De la literatura, sí, compré uno o dos, pero tienen inmensidad, entonces, pues yo francamente, pues a mí eso, pues no me pareció mucho porque, bueno, si apenas vas con lo justo, ¿no? Eh, y en las pláticas te hacían mención que tenías que meterte de lleno a lo que era el programa. Eh, yo estuve ahí con ellos un año en los que me ayudaron a trabajar mis defectos de carácter, me ayudaron a, a sociabilizar, ¿sí? Les puedo decir que estuve yo trabajando mucho tiempo con gente que me ayudó mucho a sanar, no al 100 no al 100 chicos, porque miren, yo siento que cuando tú trabajas y entregas la confianza a otra persona, es muy delicado porque si bien yo vi gente que después de su inventario, sus padrinos empezaron a ventilar su información, esa que se fueron a escribir en la hacienda. Hubo gente que se suicidó, hubo gente que empezó a ventilar las vidas y pues eso es algo personal, es algo que si tú quieres la compartes porque es algo valioso tuyo, pero tú, no tu padrino, ¿me entienden? Entonces, yo estando ahí el año, pues me doy cuenta que hay padrinos estrella, padrinos que levitan, padrinos que no te les puedes acercar, porque si bien cuando tú haces tu inventario vas a una tierra, a un lugar espiritual, te hablan muy bonito y te hablan muy, eres ay, mano con hombro y esto y lo otro, ¿no? Y llegas tú al lugar en donde, mundano y terrenal, donde haces tus pláticas ya, pues ya no te hablan, ¿sí? Ya no te toman en cuenta, te tratan como un bichito raro, porque yo me acuerdo que los padrinos hacían su grupito y la demás gente mundana y terrenal, pues allá. Tú no podías pertenecer a un grupo de padrinos, porque eran los padrinos estrella. Tú no podías opinar algo porque no. Los padrinos tenían que hacer su labor. Y son gente mundana y terrenal, ¿sí? Son gente también con defectos o más que tú, más que tú. Yo me di cuenta que había gente que tenía años, sí, yo tenía un año, ellos ya tenían 20, 15, y es gente que ya sabe la debilidad humana, sabe cómo manipular a las personas, porque si algo a ti no te gusta, esa gente, sí, te dice, vete a escribir. Estás mal, ya estás como que teniendo ideas muy feas, vete a escribir, te hace falta una escritura. Y yo decía, bueno, ¿y por qué no se van ellos? Ujú. Porque ellos eran como los intocables, los tentados por Dios. Uh -huh. Y se los digo porque yo lo vi.
Ujú. Ellos te hacen partícipe de ir a tus juntas, porque si no vas a caer, te meten ese miedo, ¿no? Pero pues yo llevaba a mis hijos, ¿y dónde dejo a mis hijos si yo quiero trabajar ese programa? Yo llevaba a mis hijos y los dejaba abajo, afuera, ujú, chiquitos mis hijos. Y me decían, déjalos ahí los van a cuidar. ¿Quién? ¿Quién sabe? Déjaselos en manos de Dios. Y 2 horas ahí, mis hijos todos que ni siquiera conocían a nadie, no había gente que los apoyara, no había nada. Uh-huh. Pero uno tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque si no vas a caer en otra escritura y te vas a volver otra vez a meter ideas en tu cabeza, ¿no? O sea, te meten ese miedo, ¿sí? Pero es un miedo porque pues hay un padrino, ¿sí? Que él fue el que fundó, ¿sí? Ese grupo, pero está más dañado que uno, ¿sí? O sea, tiene 20, 25, 30 años y conoce perfectamente la debilidad humana, ¿sí? Porque habla maravillas, bueno, habla de su vida, ¿no? Pero lo que él vivió, todos se ríen de sus tarugadas, de sus cosas que hacía, ¿sí? Que no eran nada agradables, todos se reían. Uh-huh. Así como que veían cosas feas y le ovacionaban. Uh-huh. Y yo lo comento, ¿sí? Porque yo estuve un año en donde yo le di prioridad a ese grupo, pero descuidé a mis hijos. Entonces, ¿dónde está el practicar el poner en práctica lo que tú fuiste a escribir? Tienes que empezar a trabajar, pero pues tus hijos los dejas ahí abandonados, entonces yo no entiendo el chiste, ¿sí? Yo, si bien otra cosa, yo no fumaba. Yo en ese año empecé a fumar, porque ahí te quitan el alcoholismo, la neurosis, la drogadicción, todo. Sí, sí, sí. Pero te enseñan a tomar café y a fumar. O sea, te quitan unas cosas por otras. Uh-huh. Y era de que, pues si no fumabas, ok, yo no fumaba, pero te fumabas lo de los otros, ¿no? Y era de querer sociabilizar, querer pertenecer, pero no me hacían, yo no me sentía parte de, ¿sí? Yo cuando, pues empiezo yo a ese año, pues conozco a una persona, ¿sí? Que era el segundo del grupo, que era el segundo, la mano derecha del padrino, del mero mero, del padrino estrella. Uh-huh. Él era el que se encargaba de la tesorería de ese grupo. Entonces, en ese año, porque bueno, si tú, yo conozco a una persona, ajá, pero conozco a esta persona porque convivía con todos, pero ella ya me había hecho, ya me había echado el ojo. Él ya me había echado el ojo, como que yo te ayudo, yo esto. Yo no iba para buscar algo, ¿sí? Yo iba a trabajar en mí porque yo quería salir adelante, yo quería de verdad, para mí el que me hayan dicho que era neurótica, de verdad que me dolió mucho y dije, voy a trabajar con esto por mis hijos, más que nada por mis hijos. Pero yo conozco a esta persona y me doy cuenta que era el encargado de la tesorería y era el encargado de que ponía a coordinar a todas las personas, mientras que el dirigente pues llegaba bien estrella pues a dar sus pláticas, ¿no? O sea, él no metía mano para nada. Y pues me daba cuenta que pues esta personita se empieza a acercar mucho a mí, y pues yo nada más iba 2 horas diarias, nada más. Y una vez me dice, oye, ¿te invito un café? Ah, pues vamos a tomar el café. Pero yo veía que todo el mundo se me quedaba viendo, ¿no? Así como que, pero qué cosa, ¿no? Entonces pasa un rato y me dice esta persona, ¿sabes qué? Es que quiero yo tener algo formal contigo. Bueno, y pues yo, pues me voy a padrinar, ¿no? Con mi madrina y le digo, oye, madrina, pues pasa esta situación. Mi madrina tenía años trabajando ahí, pero este padrino ya tenía añísimos, o sea, tenía 20 y tantos años ya en la agrupación, ¿sí? Y entonces me dice mi madrina, no, pues, ¿yo qué te puedo decir? Son decisiones que tú debes de tener, porque pues mira, ya es una persona, el señor me llevaba 20 años, ¿sí? Y yo dije, no, pues si es una persona madura, me va a ayudar a estabilizarme, a darle algún consejo a mis hijos, o sea, yo dije, no, pues vamos a trabajar bien, porque pues ya sabemos cómo trabajar nuestros defectos,
el tolerarnos, ¿no? O sea, yo así lo vi, pero mi apadrinamiento jamás me dijo nada malo, nada, me dijo, no, pues son decisiones que tú tomas y pues que te valga lo que hablen, ¿no? Pero jamás me dijeron, oye, mira, pasa esta situación, ¿sí? Esta persona, yo digo que como padrino debe de ser, ¿sí? O que tú no puedes hablar mal de un padrino, aunque así sea un padrino estrella. Uh-huh. Entonces estás fallando como padrino. Yo les puedo decir porque yo viví con esta persona un año y yo pedía tribuna porque mi vida no era bonita, yo pedía tribuna y no me la daban, yo quería subirme y no me la daban, la pedía y yo decía, es que estoy mal, no está funcionando esto, necesito, ya no querían apadrinarme, porque decían que tenían que irme yo a escribir otra vez, que yo era la que yo estaba mal, ¿sí? El padrino estrella ya me veía con malos ojos porque yo ya me estaba dando cuenta, ¿sí? Cómo es estar dentro de una agrupación, dentro, ¿sí? Lo oculto, uh-huh. Lo oculto, lo que no se ve, porque yo ya viviendo con este padrino, sí, me di cuenta de muchas cosas, sí, que los padrinos estrellas no trabajan, sí, que si bien eh, viven de sus propias contribuciones, claro, sí, pero ahí los padrinos estrellas pues no trabajaban, ahí les daban su dinerito, así se subsistían, sí, eh, y el padrino estrella pues hacía como que trabajaba, ¿no? Para taparle el ojo al macho, y pues no, yo pedía tribuna, yo decía, bueno, a ver, explíquenme qué está pasando, porque había gente de bajos recursos que venían de escribir y decían, no tengo trabajo, ah, vente a trabajar aquí, los ponían porque pues había gente que tenía fábricas y los metían pues con sueldo mínimo, porque tienen que trabajar, tienen que ayudar al prójimo, tienen que esto, ya los tenían chambeando de sola a sola la gente, ¿no? Es parte, decían eso, es parte de tu recuperación, lo tienes que hacer con gusto. ¿Uh? Y yo eso lo veía, porque a mí la persona con la que yo vivía me decía, yo veo mal esto, yo veo mal otro. Uh-huh. Pues todo me lo contaba a mí. Uh-huh. Y le estoy diciendo que la agrupación no era de 100 personas, señores. Uh-huh. La agrupación, cuando nos íbamos a la hacienda, eran de 600 personas. Uh-huh. O sea, imagínate. Gente que te decía es parte de tu recuperación, tienes que venir diario, tienes, sí, pues a entregar tu diezmo, de ahí se subsisten y créanme, doble A no paga, perdón, cuarto y quinto paso no paga impuestos. Uh-huh. Y gente que iba gente de dinero, uh-huh. Gente de dinero, iban empresarios, a mí me tocó ver, ¿sí? Que la gente, los padrinos estrellas le iban a pedir trabajo a los empresarios para que les pagaran bien, porque como eran los padrinos estrella, pues, y sí, les daban chambas buenas, ¿sí? Cuando había abogados, había empresarios, había padres, había psicólogos, había artistas, uh-huh, que sacaban de ahí a conveniencia. Uh-huh. A mí me tocó en diciembre que me invitaron a una casa muy hermosa, muy lujosa. Uh-huh. Y yo no pude convivir, uh-huh, porque no querían que yo conviviera, no me hablaban. No entiendo por qué. No entendía yo por qué. Ajá. Yo viví con esta persona un año y me doy cuenta que me celaba mucho. Uh-huh. Hasta que me dicen, sí, sabes que, o sea, fíjate, o sea, nadie me dijo nada, ¿sí? Hasta que una persona um, que no era de la agrupación me dijo, sí, sabes que él tiene celotipia. Y yo, ¡ah! No, sí, él está trabajando esa parte y es alcohólico también. Ah, pues no, no sabía. Él no dejaba que se me acercara alguien, no dejaba. Con la mirada controlaba a la gente. Uh-huh. Cuando yo iba a mis juntas, de verdad que nadie se me acercaba. No podían sentarse alrededor mío, de verdad. Y era de que termina la junta y te espero en el carro, pero era un carro mío, era mi carro. Uh-huh. Y él, como era parte de la tesorería, pues juntaba el dinero y todo el dinero se lo daba al padrino, al máximo, ¿sí? Al estrella, al tocado por Dios. Ajá, se lo daba. Yo muchas veces vi que le daba el dinero. Uh-huh. Y le exigía. Y le exigía porque se tenía que ir de viaje. El señor nunca trabajó. Uh-huh. Hacía como que trabajaba. Uh-huh.
Y pues yo viviendo con él me doy cuenta que la persona con la que yo vivía no trabajaba. Y él me había dicho que sí trabajaba. Entonces, ahí fue, empecé yo con mis problemas, que yo decía, yo quiero subirme a tribuna porque pues esto no está bien. Y no me dejaban, es más, no me dejaban ni participar. ¿Sí? Y yo leyendo y decía, no, es que a ver, dice que la literatura, dice, sí, pero no me checaba, ¿sí? Llegó un momento que él me celaba mucho, me celaba muchísimo, yo trabajaba en la oficina, yo usaba tacones, yo andaba muy de traje sastre, yo era asistente de dirección, y él llegó un momento en que me hablaba y me decía, oye, te invito a comer. Y le digo, no, no voy a salir, tengo trabajo, es que estoy aquí abajo, y te voy a esperar hasta que salgas. Y así, o sea, era de que es que te estoy viendo. Y volteaba y estaba ahí en la esquina. Yo me empecé a decepcionar porque cuando nos fuimos a vivir juntos, yo me doy cuenta que pues él no trabajaba, entonces yo pagaba la renta, el teléfono, la luz, y pues él únicamente daba lo de la comida, ¿no? Y lo poquito, así como que 50 pesitos, ¿no? Y yo lo comentaba con mis padrinos, me decían, no te preocupes, mira, tú eres muy avariciosa, no seas así, tienes que, o sea, como que fue algo que me ocultaron mucho esa parte, ¿me entienden? Entonces yo dije, no, o sea, me entraba ese como que sí, como que no, como que no. Entonces llegó un momento en que mis hijos no se sentían a gusto. No se sentían a gusto porque pues prácticamente él estaba todo el día en el grupo y pues no había quien, quien me ayudara, quien hiciera ahí en la casa, pues yo trabajaba. Entonces, pues mis hijos veían que no era algo equitativo, ¿no? Con decirles que en una ocasión, yo viviendo con él, pues yo iba a entregar a la escuela a mis hijos mi vestidito y ya de ahí me iba al trabajo. Entonces, en una ocasión, el maestro me mandó un recado que quería verme, ¿no? Entonces ahí voy yo y voy y le digo, ¿qué pasó, maestro? Y me dice, siéntese. Y me dice, oiga, no ha hablado con su hija. No, ¿qué pasa? O sea, oiga señora, dice, yo no sé qué problemas tengan en casa, dice, pero pues me apena mucho traerla. Y yo como que dígame, necesito que me, ¿qué pasa? Y me dice, mire, dice, lo que pasa es que su hija me pidió que si yo quería ser su papá. Ay, señores, ahí quiero que ustedes como mamás entiendan cómo les estamos haciendo ese daño a nuestros hijos. Ellos sienten, ellos piensan, ellos tienen sus decisiones, ella no me había dicho nada, sin en cambio ella le había comentado al profesor. Ella tenía 6 añitos. Uh-huh. Entonces yo me puse roja, ¿no? Y le digo, ay, profesor, discúlpeme. Me dice, mire, yo no sé qué problemas hay en casa, pero sí me gustaría que hablara con ella, porque esto le está afectando mucho a ella. Yo a su hija la quiero mucho, es una persona muy amorosa, pero sí necesita esa parte, ¿no? Y cuando me dijo esto el profesor, pues, o sea, yo me cayó el 20 y caí yo como que, o sea, tú no puedes armar algo bonito para ti, primero están tus hijos. Uh-huh. Y no puedes tapar el sol con un dedo, aunque te digan, ay, síguele adelante, no pasa nada, ¿no? Le dije al profesor que iba a hablar con ella, que le pedía yo una disculpa y que pues yo iba a arreglar muchas cosas, ¿no? Y sí, nunca, no violenté a mi hija, me dio mucha risa, me dio mucha pena, es algo que inconscientemente ella lo hizo. Entonces voy saliendo de la escuela y esta persona con la que vivía estaba afuera. Y con unos ojos así como que, ¿qué vienes a ver al doctor? Él se transformaba, le cambiaba el rostro. Yo le decía que parecía un demonio, así, de la celotipia que él tenía, ¿sí? Entonces, lo que les, o sea, yo siento que yo di mucho porque yo, por ejemplo, yo me dedicaba a mis hijos, pasaba yo del trabajo, me iba a casa porque pues tenía que yo llegar a hacer comida, tal, o sea, todo, y yo estar en juntas, pues yo no hacía nada, ¿no? Entonces yo atendía a mis hijos y yo iba por él a las juntas después porque sabía que a veces traía dinero, entonces yo iba por él y me lo regresaba, ¿no? Estamos hablando que yo diario iba por él a las 10 de la noche, diario. Uh-huh. Y yo pagaba gasolina, uh-huh, y pagaba muchas cosas. Llegó un momento en que en ese año yo le dije a él, necesito que pagues la renta. No, no tengo. Teléfono, no tengo. Luz.
tampoco. Bueno, me entró tanta mi desesperación que en una ocasión venía yo manejando en pleno viaducto y venía yo en mi carro que yo pagaba y a veces me quedaba hasta sin comer por pagar mi letra de mi carro, porque era un carro que a mí me costaba, a mí no me regalaron nadie. Entonces le digo a él, ¿sabes qué? Necesita llantas el carro, necesito para la gasolina, ya se viene la tenencia, se viene la verificación y el seguro del carro. Le digo, pues necesito porque pues yo voy por ti, yo necesito pues, que me apoyes, ¿no? Y me dice, no tengo. Me dio tanto coraje, señores, tanto coraje, que me estaciono en pleno periférico. No, viaducto. Me estaciono, pongo el intermitente y le digo, bájate. No, que está. Te bajas. Te bajas porque si no, no arranco el carro. Te me bajas. Y de mi carro jamás te vas a subir. Jamás. ¿Por qué no me ayudas en nada? En nada. Y lo bajé. Y efectivamente, yo ya empecé a cambiar ya muchas cosas, muchos patrones de él que él no veía. Yo empecé a cambiar muchas cosas. Yo quise entrar a tribuna para decirle, pues, o sea, pues él vive de a costas mías. Sí, esto supuestamente es su padrino estrella y vean lo que está haciendo, ¿no? Entonces no me dejaron. En una ocasión, varias veces él me decía que porque ellos, o sea, el grupo pagaba una renta de ahí. Y él era el responsable, ¿no? Entonces me decía, oye, préstame dinero porque pues no se juntó, no se pudo juntar para pagar la renta. O sea, imagínense, le estoy diciendo cuántas personas van diario, no hay dinero, pues que se pongan a chambear los padrinos, ¿no? Supuestamente. Y aparte sacan lana cuando se los llevan a la hacienda, porque te cobran, no es gratis, señores, ¿eh? Y entonces yo bien buena persona, ¿no? Sacaba de mi tarjeta y ten 7,000, ten 10,000, ten 9,000. Uh-huh. Y cuando yo se lo cobraba, eran unas peleas. Bueno, no me lo pagaba. Me decía que era parte de mi recuperación, que no había dinero, que bueno, me aventaba el choro mareador. Y yo tenía que estarlo pagando pues, lo que yo sacaba, ¿sí? Y yo porque él era mayor que yo y yo lo veía angustiado, yo decía, bueno, pues que estamos haciendo algo, vamos. ¿Sí? Llegó un momento que yo ya estaba hasta acá de deudas de tarjeta, pagaba yo todo, lo mantenía prácticamente. ¿Sí? Cuando yo voy a padrinarme y a decir todo esto que me debe casi como 40,000, 50,000 pesos, me dicen, vete a escribir, porque estás muy dañada. Pero ¿qué creen? Esta persona con la que yo vivía le digo, ¿sabes qué quiero escribir? Necesito desfogarme en esto y que no aguanto, porque no me dejaba ir con mis padrinos. Él no me dejaba porque yo iba a ventilar su vida, lo que él me hacía. ¿Y saben qué él me hacía? Me llevaba a otro grupo que no lo conocía ni me conocía. Bueno, a él sí lo conocían, pero a mí no me conocía. Me llevaba ahí a que yo me apadrinara, pero a él no lo conocía, no lo quemaba yo. Entonces, pues me decía, no, mira, toléralo, mira, que esto, que lo otro, ¿no? O sea, síguele trabajando para él, ¿no? Entonces yo me di cuenta y yo dije, no, no porque ese dinero es de mis hijos, no era ni para él. Era para el padrino estrella, para pagar sus vacaciones, para pagar, porque él se lava la gran vida, ¿sí? La gente que me conoce sabe de qué padrino hablo, ¿sí? Y el padrino estrella y después eh, yo sí me fui resentida, mucha gente empezó a decir que yo me fui resentida porque yo no trabajaba, yo no estudiaba la literatura, yo no era parte de, que porque yo era muy, soberbia, que porque yo no era nada, humilde, ¿no? En una ocasión, y lo quiero hacer de esta manera, él era muy celoso, pero muy celoso, ¿sí? Que yo tenía un amiguito, ¿sí? Que se llama Noé. Él entramos a la misma pared en ese lapso, creo que el mismo año, ahí estamos, ¿no? Pero él se juntaba mucho porque éramos los únicos que nos juntábamos, ¿sí? Entonces, pues yo lo tenía el de contacto y todo esto, ¿no? Y yo me voy a Zumpango y la persona que vivía conmigo, este padrino, me alcanza en Zumpango, porque ya teníamos fricciones, ¿no? Porque yo ya no me sentía a gusto con él. Entonces yo me meto a bañar y él tenía celular, pero pues no sabía mucho manejarlo. Yo me meto a bañar y todo eso, ¿no? Y no me acordaba del celular, sino que ya nos venimos al DF, porque yo estaba en casa de Zumpango, y mi celular, y me dice él,
Lo traigo aquí en mi bolsa de mi chamarra. Y yo, ay, pero ¿te lo di? No, yo lo agarré, ¿no? Pasó. Y yo voy al grupo en esas fechas y veo que todos se me quedan viendo. Y mi hermana se me queda viendo porque era su amigo de él. Y fulano total se me quedan viendo como bichitos raros, ¿no? Y entonces voy yo a ver mis mensajes, ¿no? Porque desde esos lapsos que está uno sin hacer nada, dije, bueno, voy a quitar mensajes, fotos. Entonces veo un mensaje, ¿sí? Que de mi celular salió hacia Noé, en donde sí, decía, a grandes rasgos, que si yo no tenía pareja ni él pareja, podíamos tener pues algo más íntimo, que a mí me movía mucho el tener un acercamiento con él, o sea, yo diciéndole eso a él. Y veo la fecha y veo la hora y es exactamente en el momento en que me metí a bañar. Yo me dio tanto coraje que yo quise mandarle un mensaje a este niño, perdí su amistad. Fue lo que más me dolió. No pude hablar yo ya con él. Las personas que estaban alrededor mío que lo conocían a él, yo no sé si él lo comentó, yo no sé si se apadrinó, no lo sé. Pero él lo hizo, ¿por qué? Porque él me buscaba mucho en las juntas, pero era un cariño que mis hijos lo apreciaban mucho, ¿me entienden? Lo que perdí su amistad y eso era lo que él quería, ¿me entienden? Yo me entero de todo esto, fue algo que para mí ya llegó un momento en que yo le pedía dinero, pues porque necesitaba aportar en la casa y en una ocasión intentó golpearme y mi hijo de 10 años le paró la mano. Y entonces mi hijo de 10 años le dijo, no, tú no tocas a mi mamá. Y el agarró y se salió. Y desde ahí dije, no, si yo no paro esto al rato, se van a pelear. Yo sabía que era una persona de celotipia. Uh-huh. Y yo sabía que se iba a la hacienda. Entonces lo que yo hice es juntar todas mis cosas en una mudanza. Uh-huh. Y me fui. Me fui a un lugar eh, que me hicieron favor de rentarme. Llegué con mis hijos, llegué espantada, llegué sin un peso, llegué muy mal porque tenía esa ansiedad de que me estaba siguiendo, de que me estaba observando, que me estaba, o sea, mal llegué muy mal. Fui a cambiar a mi hija de escuela y cuando voy a pedir los papeles estaba él en la esquina. Y me decía una señora que él estaba todas las mañanas durante una semana esperando a que yo llegara. Entonces yo entro corriendo a la escuela y no lo dejan pasar, porque a mí ya me conocían. Salgo y quiero hablar contigo, me voy corriendo al carro y yo me fui, o sea, no, yo dije, no voy a hablar con él porque él era violento. A mí nunca me dijeron que era una persona violenta, más sin en cambio me dijeron, síguele, ¿sí? Entonces aquí yo quiero compartir esta parte porque, bueno, son personas que tienen defectos, que somos personas enfermas, unas más que otras, pero si tú eres un padrino y dejas que crezca esto, pues te vuelves cómplice. Uh-huh. Cómplice, porque nadie somos padrinos estrellas, se sienten tocados por Dios, se sienten tocados pero están peor que uno. Los padrinos están peor que uno, porque tú no les puedes decir algo porque se molestan, ¿sí? Yo siento que tienen que tener un poquito más de preparación, porque vi muchas veces yo, ¿sí? Que al tener una lucha espiritual también actuaba lo malo. Uh-huh. Vi muchas veces que personas se transformaban en otras cosas y los padrinos todos espantados. Uh-huh. Siento que les falta mucho esa parte humana, esa parte de humanidad, ¿sí? Porque si bien trabajan con la parte humana, tienen ustedes como padrinos esa parte de, pues ya saben trabajar las debilidades, ¿sí? Y ya tienen ustedes pues el gancho de que quieren dinero, ya se les hace fácil sacar dinero hasta por debajo de las piedras, porque así te lo hacen ver, ¿sí? O sea, te hacen comprar hasta lo que no. Uh-huh. Te hacen sentir que no, que tienes que desprenderte, que tienes tú que trabajar tu debilidad y que tienes tú, pues sí, pero date cuenta en tu entorno, no trabajan, te hacen como que trabajan, te hacen como que, pero cuando tú te metes de lleno, te hacen partícipe y caes en lo mismo, caes en una sociedad
llena de mentiras. Yo estoy muy agradecida con el grupo, lo estoy, pero no comparto muchas cosas. Yo trabajo constantemente en mi recuperación, el trabajar con mis hijos, el trabajar, pero yo me cansé. Yo cuando decido dejarlo me fui a padrinar con un padrino que lo conocía, ¿sí? Y el padrino Daniel, y yo le dije todo lo que me había hecho, que me había robado dinero, porque no me lo regresó, ¿sí? Que trató de pegarme, que trató, yo le comenté y me dijo, madrina, fue la decisión que tú tomaste, ¿por qué vienes ahorita aquí a chillarnos? Si fue una decisión que tú tomaste, ¿no? Pues sí, fue una decisión que yo tomé, pero es una lástima que entran señoritas y ahí van todos como sopilotes, ¿no? Y son decisiones que uno toma. O te manejan la emoción, ¿no? Como que nada pasa. Porque sí, se casan unos entre ellos, sí, pero todo es beneficio de. Y si tú estás mal, te mandan a escribir, ¿no? Yo quiero compartir mi historia para que no caigas en esos excesos, no caigas en esas. Yo sé que hay agrupaciones que no pasa eso, yo creo que nada más es en esta. Quiero compartirlo porque a mí no se me hace sano el que trabajen de esa manera. A mí me ayudó mucho porque yo siento que me desaparté. Ahorita actualmente trabajo yo con la literatura constantemente, pero yo no voy a mis juntas porque siento pues que Dios no cobra. Dios no cobra por hacer una plegaria, ¿no? O por arrodillarte. Él no cobra. Él no cobra por perdonar muchas cosas. Yo así lo siento, es mi punto de vista. Yo no pretendo que me creas, yo no pretendo hacerte o convencerte de algo. No, 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 no. Es mi punto de vista, lo que yo viví, lo que a mí me pasó, lo que fueron decisiones mías, pero enmendé, eh, creí nuevamente, confié nuevamente, pero no fue algo agradable para mí. Eh, Actualmente yo no sé si recomendaría porque la debilidad humana es muy delicada. También quiero compartir contigo que los padrinos tienen ya tantos años que hacen sus cosas, hacen algo indebido dentro de la agrupación, hacen sus porquerías dentro de la agrupación y, y los perdonan porque, bueno, tú vas a hacer una escritura, te apadrinas, ¿no? Y ya, ya me perdonaron, y empiezas otra vez a hacer lo mismo. O sea, es un vicio, ¿me entienden? Ya se la saben, ya saben ellos de que jodo gente, me apadrino, voy a escribir y se acabó. Así no se trabaja, ¿sí? Son padrinos que ya no hacen las cosas con ética, ya están cansados, pero no hay de otra, no saben de dónde más sacar dinero y de ahí se quedan, supuestamente a ayudar a las personas y no es cierto. Ya hacen cada tarugada, hacen y se creen perdonados, se creen ya liberados en un apadrinamiento. Sí, pero lo que yo te quiero decir, sí, es que tú como padrino, si ya no te gusta lo que haces, no sigas lastimando más gente. Pero se pueden trabajar muchas cosas. A mí me sirvió, sí me sirvió mucho, me ayudó a entender muchas cosas, créanme que me ayudó a entender muchas cosas, yo le agradezco mucho a todos, o sea, yo hablo de los padrinos estrella, ¿sí? Pero hubo mucha gente que yo conviví, gente que estábamos ahí, de verdad que me hacían sentir tan parte de, descubrí muchas cosas en ese lapso eh, y quise compartir esta historia porque habemos personas que estamos casadas o juntadas o convivimos con esos padrinos estrellas, esos padrinos tocados por Dios, ¿no? Que nos hacen sentir culpables de muchas cosas, ¿no? Y te das cuenta de que pues, los que están mal son ellos, ¿no? Me di cuenta de que, pues obviamente,
cuarto y quinto paso no paga impuestos, porque vive de sus propias contribuciones, pero pues yo vi cada cosa, señores, que pues sí, no es nada agradable. Y yo lo que obtuve, lo tuve, sané, bueno, no sanas, es un proceso, es un trabajo, la neurosis no se quita, tienes que estarla trabajando constantemente, estás en recuperación, fortaleciéndote, pero pues este es un trabajo de toda una vida y que te mueven emociones, claro, se dan cuenta ellos que trabajas y pues de aquí soy, que tienes dinerito, pues de aquí soy, que tienes una empresa y pues vámonos, o sea, estar a las vivas, simplemente estar a las vivas. Yo cuento mi experiencia porque no es nada agradable y sé ahorita que hay personas, mujeres, esposas que yo creo que están sufriendo y se tienen que callar todo lo que oyen. Se tienen que callar todo lo que ven también, porque de verdad que no. Es más, hacen cada cosa que se tapan, entre ellos se tapan tanta cosa, tanta porquería, que yo dije no, esto no es lo mío, no es lo mío, sí. Entonces, pues yo lo quise compartir porque no me dieron tribuna, no me dieron acceso, yo me tuve que ir resentida, sí, resentida, he trabajado, le doy las gracias a mi agrupación, no voy a dar el nombre, pero estoy convencida que sí me funcionó a mí porque fui a trabajar de manera personal, pero las personas mundanas y terrenales tienen debilidades y tienen muchos defectos que les gustan sus defectos y son felices con ellos y ya saben trabajarlos, ¿sí? Que envuelven tan hermoso que, que es imposible. Imposible, pues se les va la mina de oro, se les va ¿qué? Los huevos de oro, se les va. Mi agrupación, yo sé que otras no pasa eso, yo sé que otras son muy leales, muy fieles, manejan los principios muy bien, yo lo sé, yo creo o considero que así debe de ser, pero yo lo que viví en mi agrupación no fue nada agradable. Ahora lo ventilo porque me quedé con ese mal sabor, me quedé con ese mal sabor de que no se vale y hasta ahorita, sí, me quedaron a deber, sí, 50,000 pesos que se les dieron al padrino de la tesorería, al padrino estrella, pues para pagar las rentas que mensualmente se tenían que cubrir, porque no les alcanzaba siendo casi como 600 miembros, ¿no? Entonces, pues bueno, es parte de mi recuperación, es sano ventilarlo y quiero agradecerte el que estés pendiente de mis historias porque son mías. Te agradezco tu tiempo, te invito a dar dedito arriba si te gustó, tus comentarios en la caja, por favor, que sean con todo respeto, si te gustó, síguenos en nuestras redes sociales y te invito para la próxima semana a otro capítulo. Te agradezco mucho. Y este es el canal Maggie. Estoy viva y esta es mi historia. Gracias, nos vemos después. Bye.